¿Qué cosas anhelas tener o hacer? ¿Qué cosas son las que tú anhelas tener o hacer? ¿Una casa tal vez? ¿Un carro? ¿Una beca para poder estudiar? ¿Un mejor empleo tal vez porque el que tienes hoy te es piedra de tropiezo hacia lo que tú quieres y hacia tus planes individuales? ¿Visitar tal vez un buen restaurante? ¿Un viaje para conocer países o ciudades diferentes a donde tú vives? Tal vez estar hospedado algún día en un hotel de lujo 5 estrellas para poder descansar, para poder vacacionar. Tal vez tus anhelos están ligados hacia el dinero, porque tú crees que el dinero te va a solucionar muchos de los aspectos de la vida que tienes por solucionar en estos momentos. Tal vez visitar a la familia que vive fuera de tu ciudad o de país. Tal vez comprar más ropa porque la que tienes no es suficiente. Tal vez comprar zapatos porque definitivamente tú necesitas más zapatos. ¿Qué es lo que tú anhelas tener o hacer? Alguna o varias de estas cosas puedes estar anhelando en estos momentos y en sí mismas no tienen nada de malo o pecado alguno, dado que no son cosas inherentemente desprovistas de gracia común de Dios para nosotros algunas veces. Sin embargo, lo que tienen en común todas estas cosas es que son visibles. Algunas se pueden palpar, otras se pueden contemplar, pero todas son cosas visibles y son cosas temporales. Pero, ¿qué hay de lo que no se ve? ¿Qué hay de las cosas invisibles? ¿Con qué tanta regularidad en tu vida piensas, meditas y anhelas las cosas que no se ven? Normalmente lo que pasa cuando anhelas más las cosas visibles que las cosas invisibles es porque no has creído en que lo invisible es tan real como lo visible y aún mejor que eso. ¿Nunca habías pensado en eso? La razón, una vez más, del por qué anhelas más las cosas visibles antes que las cosas invisibles es porque tu corazón no cree que eso invisible es real. El problema entonces es la incredulidad. El autor de esta carta, después de enfocar la mirada de su audiencia en Jesús y además de demandar de ellos santidad, ahora les presenta un contraste entre el monte Sinaí que no se acercaron y el monte Sión al cual se han acercado. El monte Sinaí recuerda a sus antepasados que estuvieron al frente viéndolo, palpándolo, eran testigos de lo que sucedía allí, pero el escritor les quiere recordar que ellos tienen algo mejor. El fin del escritor es que su audiencia pueda contemplar y anhelar con profunda santidad ese futuro que les espera y los involucra en imágenes y cosas reales, vívidas, que si bien son invisibles para ellos, son tan reales pero mejores que el propio monte Sinaí. Y recordemos una vez más la tesis que he tocado durante esta serie o esta miniserie de sermones. Solo si tienes una santidad profunda puedes servir al Señor con temor reverente. Solo si tienes una santidad profunda puedes servir al Señor con temor reverente. Una santidad profunda de este lado de la eternidad se va a madurar en la medida de cómo estás contemplando y anhelando la eternidad. Porque si poco quieres saber de la eternidad y poco la anhelas, entonces poco vas a santificarte porque estás anhelando más las cosas temporales. Las cosas que Dios mismo te puede dar de este lado de la eternidad no es para que coloques tu corazón en ellas, sino para que las redimas pensando en cómo esto contribuye al reino de Dios y por lo tanto tiene un impacto eterno. Esa es la razón del por qué el Señor da gracia común de este lado de la eternidad sobre todo a sus hijos. Todas esas cosas que tú puedes tener hoy, esposo, esposa, hijos y todas las cosas materiales que el Señor te ha dado,
Son para que tú puedas vivir una vida centrada en el Evangelio y redimir cada aspecto de esas cosas materiales que tienes de este lado de la eternidad para la gloria eterna, para prepararte para la eternidad. ¿Cómo esta casa, este carro, mi esposa, mi esposo, mis hijos, este viaje, estos estudios, esta beca, este regalo, esta comida, este paseo, esta visita a los familiares fuera de mi ciudad, tienen un impacto eterno en mi vida? No es malo ni pecaminoso anhelar estas cosas. El problema es cuando lo haces para tu propio beneficio y no estás pensando en que nuestra vida debe estar vinculada todo el tiempo a una misión eterna. Hermano, hermana que estás aquí, tu misión es eterna. Tu misión no acaba cuando tú fuiste rescatado de la inmundicia a salvación. De hecho, ahí comienza. Ahí comienza. Además de esto, se vuelve absolutamente pecaminoso y dudoso de tu fe cuando el anhelo por estas cosas te quitan el anhelo por la eternidad con Cristo. Debemos ser conscientes de la realidad que esta temporalidad nos va a tentar a disminuir el anhelo por la eternidad para anticiparnos a cosas, eventos y personas que sabemos que pueden acabar con el deseo y luchar contra ellas de manera intencional para la gloria de Dios. Hermanos, esas cosas materiales no se te presentan de frente para hacerte daño. Cuando tú identificas que algo te va a hacer daño, ¿tú qué haces? Tú te vas, tú corres, tú huyes de ahí. Es muy fácil, pero las tentaciones no se presentan de esa manera. Las tentaciones se te presentan bonitas, atractivas, se te presentan admirables, se te presentan de tal manera que tú quieres desear eso. Porque cuando es algo horrible, tú huyes y ya es más fácil. Ojalá y todas las tentaciones se presentaran con cosas horribles que yo sé que me va a pasar algo malo inmediatamente y salgo corriendo. Pero el punto es que las tentaciones y los pecados no se presentan de esa manera. Se presentan deseosos porque nuestra carne desea muchas cosas de este lado de la eternidad. Así que veremos este pasaje en dos partes que se evidencian de manera natural. Y la primera de ellas es anhelando la eternidad, no a través de lo visible. Versículos 18 al 21. Volvamos a leer lo que dice el versículo 18 al 21. Porque ustedes no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino, ni a sonido de trompeta, ni a ruido de palabras tal que los que oyeron rogaron que no se les hablara más, porque ellos no podían soportar el mandato. Si aún una bestia toca el monte, será apedreada. Tan terrible era el espectáculo que Moisés dijo: estoy aterrado y temblando. A primera vista parece que el escritor introduce un tema totalmente nuevo. Pareciera que se hubiese alejado del texto anterior en cuanto demanda la santidad y la paz para todos, ¿verdad? El contraste entre el monte Sinaí y el monte Sión, pero este no es el caso, puesto que el tema ya ha sido introducido en principio en la breve frase: sin santidad nadie verá al Señor. En su lucha por obtener la paz y la santidad, los lectores deben reconocer la diferencia que hay entre los tiempos del antiguo pacto y los del nuevo pacto. Ellos son diferentes de los israelitas que recibieron los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Por eso el escritor dice: no se han acercado a un monte que se puede tocar, ni a fuego ardiente, ni a tinieblas, ni a oscuridad, ni a torbellino. El contexto de la elección de términos y el contraste con el versículo 22, cuando dice ustedes se han acercado, demandan que el concepto monte Sinaí sea bien entendido. En los mejores manuscritos griegos se omite el término montaña y muchas traducciones demuestran esta omisión. Sin embargo, es notable la semejanza que tiene este texto con Deuteronomio capítulo 4, versículo 11. Moisés reflexiona sobre la experiencia del monte Sinaí y para beneficio de los israelitas les hace recordar, dice: vosotros os acercasteis y permanecisteis al pie de la montaña, mientras la montaña ardía en llamas hasta el mismo cielo, entre tinieblas de nube y densa niebla. El foco de atención no es tanto el lugar en sí como la aparición de Dios que reveló su majestad y su poder en el monte Sinaí.
Los israelitas se habían consagrado de manera exterior, lavándose las vestiduras. Interiormente temblaban de miedo cuando miraban la montaña, porque se habían acercado a un lugar de tinieblas, oscuridad y tormenta. En estos pavorosos aspectos de la naturaleza, Dios se hace o se aparece a su pueblo y espera que ellos aumenten la reverencia para con Él. El escritor de Hebreos confirma este punto cuando al concluir este pasaje escribe: estemos agradecidos, versículo 28, y adoremos a Dios aceptablemente con reverencia y temor, porque nuestro Dios es fuego consumador, que seguramente el próximo domingo lo vamos a tener. Los israelitas contemplaron el espectáculo del fuego, del humo, de las nubes y de una tormenta eléctrica. Ellos fueron también testigos de sonido de trompeta y a ruido de palabras tal, dice la Escritura. Ellos entendieron con toda claridad que la feroz tormenta que barría la cima del monte Sinaí era mucho más que una exhibición de fuerzas naturales. Dios mismo estaba presente y se hacía oír por medio del sonido de la trompeta. Entonces Dios le habló al pueblo y le dio el decálogo, es decir, el pacto, los 10 mandamientos. Dios se acercó a los israelitas con su pacto para que el temor de Dios mismo morase dentro de su pueblo para mantenerlo alejado del pecado. El propósito de temer a Dios es que nos podamos alejar del pecado. Y ese era el propósito de Dios en Sinaí. Lo que mantendría a los israelitas, a los destinatarios de esta carta a los hebreos y a nosotros apartados del pecado, es el temor al Señor. Es el temor al Señor. La visión abrumadora y la voz aterradora de Dios causaron un temor mortal en el corazón del pueblo, de manera tal que los que oyeron o los que lo oyeron rogaron que no les hablara más. ¡Wow! Tremendo temor. Tanto era el miedo que no querían escuchar más esa voz. La Escritura revela que el pueblo ante el monte Sinaí oyó la voz de Dios, pero que las palabras que Él habló no penetraron en los corazones y mentes de los israelitas. Ellos le pidieron a Moisés que escuchara todo lo que Dios le iba a decir y que después le transmitiera a ellos los mandamientos. Estaban dispuestos a oír y obedecer, pero el espectáculo era demasiado fuerte para el pueblo de Israel. Ellos estaban dispuestos a obedecer escuchando a Moisés, no escuchando a Dios. Los israelitas estaban aterrados porque no podían soportar lo que se les mandaba. Dice el autor: si aún un animal toca la montaña, debe ser apedreado. El escritor de Hebreos escogió este pasaje de Éxodo capítulo 19, versículo 13, en particular, que traduce el significado general, aunque no la redacción exacta del hebreo, con el fin de demostrar la majestuosidad de la santidad de Dios. Nadie debía tocar la santa montaña de Dios, ni siquiera un animal que al extraviarse se acercara a ella. Si algún hombre o animal tocara la montaña, dijo Dios, no debe permitirse que viva, debe morir, se le debe apedrear. Los israelitas debían ejecutar a la persona o animal apedreándola hasta la muerte. No se les permitía tocar la montaña porque era morada de Dios. El énfasis recae entonces siempre sobre la santidad de Dios. Dios quería que el pueblo se diese cuenta de su sagrada majestad. Los israelitas estaban llenos de temor y terror. Hasta el mismo Moisés, a quien Dios le hablaría como un amigo, dice el escritor que tuvo miedo. El espectáculo fue tan aterrador que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. El amigo de Dios estaba temblando de miedo. Moisés era el intermediario entre Dios y el hombre, ya que era el portavoz de Dios. No obstante, a la vista de la majestad de Dios y al oír su voz y promulgar los 10 mandamientos, Moisés sintió lo mismo que su pueblo y tembló de miedo. Los relatos escritos en Éxodo 19 y 20 y en Deuteronomio 4 y 5, que ahorita toqué, guardan silencio acerca del miedo de Moisés. Si ustedes leen esos textos, nunca se nos dice que Moisés tuvo miedo.
y la declaración de Moisés acerca de tener miedo, que está en Deuteronomio capítulo 9, aparece parcialmente en el contexto de la ira que Dios expresó contra los israelitas cuando estos adoraron al becerro de oro, no en el contexto del monte Sinaí. Posiblemente el escritor de Hebreos haya tenido acceso a alguna tradición oral, del mismo modo en que Esteban recibió la información de que Moisés tembló de miedo, porque él no lo dijo solamente. Ya Esteban lo había dicho. Al ver la zarza ardiente, cuando Dios le revela su santidad al hombre, lo que resulta es temor y temblor, hermanos. Cuando Dios revela su santidad, la respuesta del pueblo debe ser temor y temblor. Isaías vio al Señor Dios sentado en un trono alto y exaltado y exclamó: ay de mí, que soy muerto, porque soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Así Moisés tembló de miedo en el monte Sinaí cuando vio la majestad y la gloria de Dios en aquella exhibición aterradora. Hermanos, todas estas cosas visibles del antiguo pacto traían temor y terror a estos hombres, y a los cuales los hombres y mujeres destinatarios de esta carta no se habían acercado. Porque es lo que el autor de Hebreos le está diciendo: ustedes no se han acercado a eso visible, ustedes no se acercaron. Es bueno que ellos entendieran esto que el autor de la carta les está mostrando, para que sigan volcando su mirada a Jesús y que además continúen buscando la santidad y la paz con todos los hombres, porque sin esto nadie vería al Señor. Esto no está aislado de lo que el autor acaba de decir. Esto lo que está es afirmando, porque empieza con un por qué. Él está diciendo por qué no se han acercado al monte Sinaí. Él no les está diciendo un tema diferente. El autor de Hebreos no sufrió una parálisis cerebral en ese momento para hablarles, porque él quería enseñarle la diferencia entre Sinaí y Sión. No, él quiere afirmar de que sin santidad nadie verá al Señor. Y quería mostrarle ese Dios santo del antiguo pacto. Es bueno que ellos entendieran esto, para que no quitaran su mirada de Jesús y para que entendieran que sin santidad nadie vería al Señor. Pero ¿saben qué es lo hermoso de esto, hermanos? En medio de todo esto, que parece ser difícil de apreciar para los hebreos, obviamente, el autor vuelca sus miradas hacia un monte superior, hacia algo de lo cual ellos sí son partícipes, de lo cual Dios los ha acercado para que anhelen ansiosamente estar allí. Y eso es lo que nos lleva a la segunda parte de este texto, anhelando la eternidad. Yo dije al principio, no a través de las cosas visibles, sino a través de lo invisible. Anhelando la eternidad a través de lo invisible. Versículos 22 al 24. Dice el autor: ustedes, en cambio, miren cómo eso tan hermoso, en cambio, se han acercado al monte Sión y a la ciudad del Dios vivo, la Jerusalén celestial, y a miriadas de ángeles, a la asamblea general e iglesia de los primogénitos que están inscritos en los cielos, y a Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos ya perfectos, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. De manera poética, el autor abre los pensamientos de su destinatario para que no miren hacia atrás, sino que miren hacia arriba. ¿Sí lo notan? Hacia la eternidad en medio de persecuciones y todo lo que estén viviendo los hebreos que habían creído en aquel donde tenían que colocar sus miradas era en él. Les hace el contraste diciéndoles: en cambio ustedes en contraste del monte Sinaí se han acercado a 7 cosas. Él menciona 7 cosas en este texto y a veces perdemos de vista estos detalles. En primer lugar, se han acercado al monte Sión, la Jerusalén celestial. ¿Qué diferencia entre la descripción del monte Sinaí y la del monte Sión?
¡Qué contraste! La primera escena es de perdición y terror. La segunda transmite vida y gozo. En la primera parte del argumento ni siquiera se menciona el monte Sinaí, porque los israelitas no habían de permanecer allí. En la segunda parte se describe al monte Sión como la Jerusalén celestial y como la ciudad del Dios vivo. Él les da sinónimos al monte Sión. El término "se han acercado" da a entender que los lectores de Hebreos han llegado a un sitio permanente. Es decir, las condiciones temporales del antiguo pacto han concluido y los términos eternos del nuevo pacto ahora prevalecen. Es evidente que la expresión monte Sión ha de ser entendida espiritual y no literalmente, dada la explicación de esta como la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios vivo. La Nueva Jerusalén es el lugar donde Jesús, el mediador del nuevo pacto, mora. El escritor de Hebreos emplea el adjetivo celestial para dar a entender que el lugar que él menciona no es el extremo sudeste de Jerusalén que le llamaban Sión los profetas, sino la Sión celestial, donde Dios mora con todos los santos. Los ciudadanos de la Jerusalén celestial son conocidos como hijos e hijas de Sión. Ese es el lugar donde Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Apocalipsis 21. La Jerusalén celestial sobrepuja a su contrapartida terrenal porque el pecado y la muerte han sido expulsados eternamente del cielo. La ciudad no necesita sol ni luna porque la gloria de Dios le da la luz y el Cordero es su lámpara, su lumbrera. El Dios vivo mora entre su pueblo para siempre. Ese es el Sión. Qué gran honor vivir en esta ciudad. Piensen lo siguiente: a Moisés se le concedió el honor de subir al monte Sinaí y de permanecer con Dios durante 40 días y 40 noches. Hermano, a ti y a mí, a nosotros, estaremos con Dios en el cielo para siempre. El monte Sinaí es un cerro deshabitado y barrido por el viento. La Nueva Jerusalén es una ciudad poblada por los santos que moran permanentemente en Sión con el Dios vivo y verdadero. A veces queremos ser como Moisés y perdemos de vista lo que Dios ha dado a nosotros. Pero también nos dice una segunda cosa: las miriadas de ángeles. Miriadas de ángeles, no miradas, miriadas de ángeles. Abraham esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad es también morada de una cantidad incontable de ángeles. A los ángeles se les encomendó entregar la ley en el monte Sinaí. Es que el autor de Hebreos no está usando estos elementos solamente porque sí. Él está usando estos elementos para mostrarle a los hebreos que ellos habían sido acercados a un lugar mejor. A los ángeles se les encomendó entregar la ley en el monte Sinaí. A modo contraste, ellos constituyen una festiva asamblea en el monte Sión, la Jerusalén celestial. En los cielos, los ángeles se alegran al ver que un pecador se arrepiente, dice la Escritura. Ellos son enviados para servir a todos aquellos que heredan la salvación. A veces perdemos de vista estas palabras que la misma Escritura dice. Los ángeles celebran, se alegran cuando un pecador se arrepiente. Y muchos han tomado este texto para estimular al hombre, pero la fiesta en los cielos es digno al Cordero que está con ellos. Los ángeles se alegran es por el Cordero de que un pecador se arrepienta allá en la tierra. Son miriadas de ángeles, miles y miles y miles de ángeles van a estar, ya no entregando una ley, sino festivalmente celebrando con nosotros en la eternidad. Pero también dice una tercera cosa: la iglesia de los primogénitos. Cuando el escritor de Hebreos dice a los lectores: se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios vivo, para luego pasar a mencionar la festiva asamblea de una inmensa cantidad de ángeles, él podría ser malinterpretado. Porque hasta ahora lo que ha mencionado son cosas que, si bien invisibles, son cosas que no estamos viviendo en estos momentos, hebreos. Los hebreos podrían decir: pero es que no estoy viviendo en este momento. ¿Tú cómo me dices que yo estaba acercado a eso? Al estar situada la escena en el cielo, los lectores podrían decir que ellos no han llegado todavía a la Jerusalén celestial. Pero cuando él les dice: se han acercado a la iglesia de los primogénitos,
cuyos nombres están escritos en el cielo, se está dirigiendo en efecto a esos mismos lectores, a ellos. Ellos son los que pertenecen al nuevo pacto y sus nombres ya han sido registrados en el libro de la vida. Es evidente que los creyentes pertenecen a la iglesia que está en la tierra si tenemos en cuenta la cláusula que dice los espíritus de los justos ya hechos perfectos, que es lo otro que les menciona. Ellos todavía son pecadores y sus espíritus no han sido aún glorificados como para unirse a la iglesia que está en el cielo. Ellos están en la tierra, sus nombres sin embargo están escritos en el cielo. Están en la tierra, hebreos, pero sus nombres están escritos en los cielos. El autor de Hebreos quiere hacerlos partícipes de esa celebración majestuosa que está en los cielos por causa del Cristo y que ellos son partícipes en la tierra a pesar de que no han llegado en el cielo. ¿Qué quiere decir la expresión primogénito? El Nuevo Testamento demuestra repetidamente que Jesús es el primogénito. De las 9 veces en que se usa esta palabra, 7 se refieren únicamente a Jesús. Un pasaje, Hebreos 11:28, se refiere a los primogénitos de Egipto, muertos por el ángel de la muerte, ustedes lo recuerdan, ¿verdad? Y el otro pasaje, que es este, tiene que ver con los creyentes. El privilegio del primogénito es que puede reclamar para sí la herencia. Si tú eres primogénito, hermano, hermana, tienes una herencia eterna. Y eso es lo que el autor de Hebreos quiere meterle en la mente a estos hombres y mujeres que están siendo perseguidos en este momento. Quiere darle esa esperanza. No importa lo que tú estés pasando acá, tú tienes una herencia, hebreo. Y es lo mismo que nos está diciendo el Señor a nosotros. Nosotros valoramos nuestra primogenitura en tanto que Saúl la despreció. Es que no está de más esto aquí, porque él acabó de decir en el texto anterior que Saúl había despreciado, había rechazado a Dios. Nosotros tenemos una primogenitura dada por Cristo mismo que es indespreciable, no lo podemos hacer. Por más, hermano, hermana que estás aquí, por más de que tú te quieras poner en la carne, si tú eres de Cristo, tú no vas a poder despreciar esa primogenitura que el Señor te ha dado. Nosotros somos primogénitos a causa de Cristo, quien nos santifica, y nosotros los santificados pertenecemos a la misma familia de Dios. El registro de nombre de los primogénitos varones de Israel se llevó a cabo por orden de Dios. Moisés contó todos sus nombres e hizo una lista. En el cielo, hermanos, todos los nombres de los creyentes, incluidos en el nuevo pacto, están escritos en el libro de la vida. Es el único libro donde yo quiero aparecer. Pero hay otro elemento más. Él menciona a Dios, el juez. Dios es juez de todos los hombres y nadie ocupa un lugar más alto que Dios. En el monte Sinaí, Él se acercó a Israel para darle al pueblo su ley y para hacer un pacto con ellos. Allí no apareció como juez, sino como legislador. Es importante entender estas antítesis que el autor les está presentando. Él allá estaba como legislador, acá está como juez. Aquí los lectores de Hebreos entienden que Dios es juez de todos los hombres y que todos deben comparecer ante Él. Sentado en el monte Sión, la Jerusalén celestial, Dios convoca a su pueblo al estrado judicial. No para condenarlos, sino para justificarlos, hermanos. ¿Sí lo notan? Él es juez y Él nos justificó en Cristo. Allá en Sinaí era legislador. Cumplan eso. Si ustedes cumplen, los bendigo. Si no lo cumplen, los castigo. Acá estamos delante del juez y Él ahora nos está diciendo, tú has sido justificado por mi hijo. Ese es el mejor y más hermoso acto judicial que yo he podido recibir. Dios los declara justos porque su Hijo ha pagado la deuda de ellos. Dios recompensa a su pueblo renovándolo de acuerdo con su imagen de verdadera justicia, de verdadera santidad y de verdadero conocimiento. Pero hay otro elemento más, los espíritus de los justos. Los espíritus de los justos. ¿Quiénes son estos espíritus de los justos ya hechos perfectos? Son todos los creyentes, tanto de los tiempos del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, que han sido traspasados a la gloria. Son los que han sido declarados justos. Ellos han sido hechos perfectos en base de la obra de Jesús. Él es el autor y perfeccionador de nuestra fe. ¿Cuál es entonces la relación entre los santos que están en la tierra y los santos que están en los cielos?
Los santos que están en la gloria y han sido hechos perfectos, puesto que han sido librados del pecado. Sus almas son perfectas, sus cuerpos esperan el día de la resurrección. Los creyentes que están en la tierra comparten la perfección que Cristo le ha dado a su pueblo. Se regocijan ante la perspectiva de unirse a la asamblea de los santos en el cielo. Solo la muerte separa a la iglesia de aquí abajo a la iglesia de allá arriba. Solo la muerte nos separa, hermanos. Y a veces le tenemos un miedo a la muerte increíble. Cuando tú sabes que el miedo a la muerte lo que te está mostrando es que tú no quisieras estar en la eternidad. No estoy diciendo que estés ahora deseando la muerte a todo tiempo. Mátame, Señor, mátame. No. Mejor cámbialo como: Señor, quiero estar con Cristo, pero yo atiendo tu voluntad. Pero que tú entiendas esa realidad de que tú deseas estar con Cristo, pero mientras el Señor no te lleva con Cristo, tú estás aquí sirviendo a su reino. Y no que estás anhelando cosas terrenales. Porque es que el punto es que nos curamos de esto. No, yo no le tengo miedo a la muerte. Yo anhelo estar con Cristo. Y hasta hay un himno de eso, ¿verdad? Que canta uno así: yo anhelo estar con Cristo y todo lo demás. Pero cuando te enfermas empiezas a temblar. ¿Y cuál es tu anhelo? No, es porque yo sé que el Señor no me va a ayudar todavía porque Él me necesita acabado. No te necesita, hermano. Dios a ti no te necesita. Pero mientras estás aquí abajo, de este lado de la temporalidad, su deseo es que sirvas hacia el reino, no hacia tu propia vida. No que te alimentes tú más, sino que tu servicio al reino anhela estar con Cristo. Eso era lo que Pablo decía: yo anhelo estar con Cristo, pero si el Señor me tiene aquí es por beneficio de ustedes. Que tu vida en la tierra se vea manifestada en el beneficio de tu iglesia. Porque si no estás beneficiando a la iglesia, tú estás perdiendo el tiempo de este lado. Y no estás anhelando la eternidad. Por eso yo ahorita te preguntaba, ¿tú sabes lo que estabas cantando hace unos minutos? Hay un lugar donde mi alma anhela tanto. Es lo que tú estás diciendo, anhela tanto. En serio, hermano. Evaluemos nuestra fe de verdad. Pero también hay otro aspecto supremamente importante que el autor menciona: Jesús, el mediador. En los capítulos anteriores el escritor explicó el pacto. Una vez más, él les recuerda a los lectores que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Utiliza intencionalmente el nombre de Jesús para enfocar el sufrimiento, muerte, resurrección y ascensión. En el monte Sinaí, Moisés sirvió como mediador entre Dios y el hombre. Y en cuanto al pacto que Dios hizo con su pueblo, Moisés fue el intermediario. Pero en el monte Sinaí representa lo que es temporal. Moisés murió y el primer pacto posteriormente llegó a su fin. Por supuesto, Dios lo reemplazó con un nuevo pacto y Jesús llegó a ser el mediador de este. Los lectores de la epístola observaron que el establecimiento de un nuevo pacto era algo reciente. Ocurrió cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Además, los lectores no deben mirar a Moisés, que fue mediador del antiguo pacto, sino a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Como mediador del nuevo pacto, Él llama al creyente a una obediencia alegre y agradecida. Quita la carga de la culpa y limpia la conciencia del pecador. Le concede el don de la vida eterna y funciona como intercesor a favor de su pueblo. Jesús es el mediador de este nuevo pacto. Y finalmente el autor de Hebreos menciona otro aspecto que es supremamente importante: la sangre rociada. Cuando Moisés confirmó formalmente el primer pacto en Sinaí, roció sangre sobre el altar. Y por eso es importante, por eso quise detenerme en estos 7 elementos, porque estos elementos están mostrando algo del pasado, pero que esto es mejor. Esto es mejor. Cuando Moisés confirmó entonces formalmente el pacto en Sinaí, roció sangre sobre el altar, el rollo del libro, el pueblo e inclusive sobre el tabernáculo. La sangre rociada significaba el perdón de los pecados, ya que sin derramamiento de sangre no hay perdón, dice el mismo autor de Hebreos en el capítulo 9. Jesús inauguró el nuevo pacto derramando su sangre una vez para siempre en el Gólgota. A causa de esa sangre rociada, los creyentes ingresan ante la presencia de Dios como pecadores
perdonados. Se han acercado, dice el escritor, a la sangre rociada, que dice una palabra mejor que la sangre de Abel. La comparación es algo desigual. La sangre de Abel demandaba venganza y Dios puso una maldición sobre Caín por matar a su hermano Abel. La sangre de Cristo quitó la maldición colocada sobre el hombre caído y llevó a cabo la reconciliación y la paz entre Dios y el hombre. La sangre de Abel es la sangre de un mártir que clama venganza. La sangre de Jesucristo es la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El deliberado contraste acentúa el significado de la sangre de Cristo que proclama el evangelio de redención. La sangre de Jesús pone en libertad al pecador y esa es la mejor palabra que el escritor desea transmitir. Como vemos en todas estas cosas donde el escritor le dice a los hebreos que han sido acercados, hay algo común como en aquellas cosas que no fueron acercados. A las cosas que no fueron acercadas eran ¿qué? Visibles. A las cosas que no fueron acercadas son todas invisibles. Aún la iglesia, acá abajo podemos ver una migaja de santos que se congregan alrededor nuestro, pero nunca sabremos quiénes son todos los de la iglesia universal en la tierra en estos momentos. El escritor hace que este pueblo pueda mirar a Jesús para ser santos y puedan anhelar la eternidad, por más que temporalmente estén padeciendo aflicciones, porque las aflicciones que estén pasando de este lado de la eternidad no se comparan con la gloria venidera que tendrán ellos y nosotros cuando estemos con Cristo. Mi hermano, mi hermana, si estás pasando alguna aflicción por alguna enfermedad, por algún dolor crónico, por algo que no puedes soportar en tu fuerza, por alguna necesidad material de algo, solo déjame decirte que el Señor providencialmente te coloca allí, hermano, hermana, para que puedas anhelar más la eternidad. Las aflicciones no llegan de algo cósmico que el Señor se le ha perdido el control. Las aflicciones llegan de Dios mismo de manera providencial y decretiva. Y todas esas aflicciones de manera real las tenemos que vivir, ¿sabe cómo? Mirando y anhelando la eternidad donde todo eso se irá. Porque estaremos con Cristo de manera eterna y ya todo dolor se irá, toda lágrima se irá y estaremos con nuestro Señor. Todas esas aflicciones, hermano, hermana, que tú estás padeciendo hoy, úsalas para anhelar esa eternidad, porque ese es el significado correcto. Vamos a ser afligidos, fue lo que el Señor Jesús nos prometió de este lado de la eternidad. En este mundo padecéis aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Y si ya Cristo venció al mundo, tú has vencido con Él. Estarás anhelando a Cristo porque con Él no vas a padecer esas aflicciones. Cuando somos afligidos por causa de cualquier circunstancia, debemos anhelar más la eternidad, donde estaremos con Cristo para siempre y seremos librados totalmente hasta de la presencia del pecado que nos aflige. Así que, mi hermano, si anhelas una casa aquí, recuerda que Cristo te tiene morada allá. Si deseas un viaje aquí, recuerda que algún día los que estamos en Cristo viajaremos a la eternidad a estar con Él. Si anhelas estudiar, lo cual es bueno, pero recuerda que allá tendremos mayor conocimiento de las cosas. Si deseas tu país, si no eres de acá o tu ciudad, como algunos tenemos acá, recuerda que todos somos peregrinos y estaremos algún día juntos en la ciudad celestial, en la Nueva Jerusalén. Tal vez nunca de este lado puedas cumplir el anhelo de comer en un buen restaurante. Tal vez nunca vas a poder cumplir eso. Pero recuerda que allá estaremos sentados a la mesa del Rey de Reyes y Señor de Señores y comeremos con Él. Tal vez anhelas ese mejor trabajo que nunca llegará de este lado, porque el trabajo que te aguarda para la eternidad será perfecto. Hermano, tal vez tú deseas comprar ropa, deseas vestirte, pero recuerda que ya hemos sido revestidos con Cristo. Y esa es la única ropa que vamos a presentar el día que estemos con Él. Es la única. Ahí se acabaron las marcas. Se acabó la piratería. Se acabó todo lo que tú usas de ropa. Porque ya estamos revestidos en Cristo, hermano. Yo deseo que seas consolado con esto. Deseo que seas animado, que seas confrontado si es necesario.
porque esto es lo que te va a llevar a santificarte en tu vida y poder servir a Dios con temor reverente. Camina en el presente con los ojos puestos en la eternidad, en Sión, en Cristo, porque en Él y para Él es que serás santificado para la gloria del Padre y con el poder del Espíritu Santo que mora en ti. Así que, hermano y hermana, anhela la eternidad. Yo no tengo ni idea por qué situación tú estás pasando en estos momentos. No tengo ni idea cuál es tu aflicción, qué te aflige, cuál es el aguijón que Dios te ha puesto. Pero cuando yo digo la palabra aguijón, para mí es difícil no pensar en el apóstol Pablo. Pablo, cuando leemos ese texto del aguijón, acababa de decir o de escribir que había estado en el tercer cielo. ¿Sí ven? El contraste, estaba en el tercer cielo. Cosas que no puedo ni siquiera pronunciar. Y ahora el Señor lo trata con un aguijón, solamente para decirle a Pablo, a ti y a mí, que así te sientas en la gloria, o así estés en la peor necesidad, en el dolor más fuerte, en la enfermedad más profunda, en lo que tú te quieras sentir, que solamente puedan salir de tus labios, bástate en mi gracia de parte de Dios. Señor, yo quiero que tu gracia sea suficiente para mí, porque tu poder se perfecciona en mi debilidad. Eso es lo que un creyente debe decir siempre. Tal vez te quejas, tal vez te duele, tal vez te aflige, tal vez te preocupas más de la cuenta, pero que tú puedas entender de una vez por todas de que todas esas cosas están dadas de manera providencial para que tú busques más a Cristo, no para que te alejes de Él. Es para anhelar estar con ese Dios encarnado en los cielos eternamente y para siempre. Hermano, tú ahorita cantabas cara a cara, espero verle, ¿no? Cara a cara, espero verle. Y ese es el deseo que nosotros tenemos. Porque quiero ver a aquel que vino por mí a salvarme algún día a este lado de la eternidad. Que él sí se pegó tremendo viaje, sin necesitarlo, sino simplemente lo hizo por amor, por amor. Así que, hermano, ama tu anhelo de estar con Cristo eternamente y para siempre. Y tú, amigo que estás aquí que no conoces a Cristo, tus ansiedades y tu vida están girando en torno a los anhelos terrenales que tienes, pero vas a vivir frustraciones, dolores, aflicciones, porque tu alma, así no lo reconozcas, nunca se saciará de estas cosas porque fue creada con propósitos eternos. Tu alma fue creada con propósitos eternos, y aquello que ha sido creado con propósitos eternos solo se saciará con aquel que es eterno. Por ello es que debes volcar tu mirada hacia Jesús, completamente hombre, completamente Dios. Es a Jesús quien tú necesitas, ese mediador del nuevo pacto, esa sangre derramada en la cruz en donde encuentras el perdón de tus pecados. Así que te ruego que puedas ir a Jesús, amigo mío, que sea el Salvador y Señor de tu vida y que puedas anhelar la eternidad con nosotros. Ve a Cristo, amigo, y ve ahora. Antes que sea demasiado tarde, tus anhelos terrenales no te salvarán. Tú necesitas anhelar lo que tu alma anhela para ser saciada. Necesitas a Cristo. Y es hoy que puede ser el día de tu salvación. Ve a Él en arrepentimiento y confiesa tus pecados a Él, quien no rechaza un corazón contrito y humillado. Que el Señor bendiga su palabra.